buenos días caleños, bienvenidos a La Ciudad Abierta. Siendo 28 de abril del año 2021, presentamos el siguiente podcast titulado Patrimonio Cultural e Histórico, una insignia en el contexto caleño, que pretende ofrecer una mirada frente a los lugares, el Parque de los Poetas, Edificio Coltabaco, Plaza Caicedo, Puente Ortiz y el Teatro Municipal, sitios declarados Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad de Cali, en tanto hacen parte de la historia de la ciudad y dan cuenta de una consolidación de la cultura caleña. No obstante, estos, como muchos más lugares declarados patrimonio, son desconocidos por gran parte de la población de la ciudad y su representación se invisibiliza con el paso de los años mientras se desvanecen décadas de la historia que evocan un origen. Precisamente, en esta ocasión contamos con la participación de Edgar Vázquez, un hombre apasionado y muy instruido frente a la historia y cultura que envuelven a sus ciudades de tiempos inmemorables. Él hoy viene a compartirnos su opinión informada frente a la cuestión inicial de este podcast, que es describir la importancia de conocer y reconocer a estos lugares como parte de una cultura que nos atañe a los caleños bajo la mirada de una apropiación del contexto en el que nos situamos. Soy María José Chamorro y estoy aquí con Gabriela Salazar. Hoy ella se encargará de manejar las preguntas de nuestro episodio. Teniendo en cuenta la introducción, ¿por qué considera importante desde su punto de vista el reconocimiento de los lugares ya mencionados para la historia, la cultura y la representación que se hace externamente de la ciudad de Cali? Toda ciudad en el mundo tiene unos sitios que son emblemáticos por su tradición y por los hechos históricos que se han sucedido en esa ciudad. Por eso, en la ciudad de Cali, los sitios que son emblemáticos por sus tradiciones y por sus hechos históricos son sitios que son visitados por los turistas porque es la manera de ellos irse informando y conociendo cómo es esa ciudad o cómo es ese país. El conocimiento de esos sitios deben de tenerlo todos los ciudadanos que integran la ciudad o integran el país. Son sitios emblemáticos. Por decir algo, en la ciudad de Cali, pues todo el que vive en Cali sabe que existe un cerro llamado de las Tres Cruces. Sabe que existe el cerro de Cristo Rey. Son sitios históricos y son sitios reconocidos por todos los habitantes. El llamado Parque de los Poetas, el llamado Parque Panamericano, las piscinas panamericanas, las iglesias, Iglesia Catedral, la Iglesia de San Francisco, los museos, el Museo del Oro, las entidades o las instalaciones administrativas de la ciudad, en donde funciona la alcaldía, en donde funciona el consejo municipal. Son sitios emblemáticos y conocidos. ¿Cuáles son las estatuas de sus próceres, sus fundadores, sus principales parques? ¿Quién es la persona que está en la estatua en el Parque de Caicedo? Esos sitios los debe conocer ya el ciudadano y se los enseña y le informa al visitante. Ahora, en cuanto a la cultura y la historia de nuestra ciudad, ¿de qué manera estos lugares representarían en estos aspectos la ciudad de Cali? La importancia de estos lugares o estos sitios radica en que permiten al visitante conocer la historia de esa ciudad o de ese país.
estos sitios emblemáticos le permiten a esa persona tener un conocimiento directo de lo que sucedió o lo que quieren los habitantes de esa región o de esa ciudad. En cuanto a una mirada externa, ¿cree usted que estos lugares son bastante concurridos? Y también en cuanto al interés que presentan las personas por la historia de estos lugares, ¿quiénes cree usted que se interesan más por conocerla? ¿Los mismos ciudadanos o tal vez las personas que vienen del exterior? En el medio nuestro, esos lugares son poco concurridos, excepción hecha de sitios como los Cerros Tutelares, las Tres Cruces, Cristo Rey, el Parque de San Antonio, el Parque de las Banderas, los escenarios deportivos. Los demás, como por decir algo, los museos, no son concurridos, pero deberían de serlo. Lo correcto es que los ciudadanos, los habitantes de la ciudad, conozcan los sitios históricos y emblemáticos. Pero para ello se necesita que haya en las escuelas, en los colegios, en las universidades, una cátedra de historia y de la historia real de su ciudad, de su pueblo, de su región, de su país. Si esas clases no se dictan, entonces usted encuentra un ciudadano descontextualizado, un ciudadano que no le duele ni su ciudad ni su región, porque ni siquiera la conoce. Cuando no hay la clase de historia, el joven, el niño, no distingue una iglesia de la otra. No sabe si ese parque es el parque principal de su ciudad o no. Desconoce si hay una biblioteca, desconoce los museos, desconoce los sitios históricos y los centros históricos. Entonces, se requiere una formación en eso para que ese habitante le pueda enseñar al turista eso que él conoció de sus profesores. Ya para terminar, es bien sabida la importancia de declarar lugares, esculturas y monumentos como patrimonios históricos bajo el propósito de conservar la historia de la humanidad. En este sentido, desde su conocimiento, ¿considera importante preservar estos lugares seleccionados? Si el ciudadano, sea joven o sea un adulto mayor, no conoce su ciudad y su entorno, pues primero no lo puede visitar y segundo menos le puede hablar de eso a sus visitantes. En Cali, por ejemplo, tenemos un convento en todo el centro de la ciudad, al frente de la gobernación, que es el convento de San Joaquín, dirigido por los sacerdotes franciscanos. Yo quisiera saber cuántos caleños o cuántos habitantes de Cali han ido a visitar el convento de San Joaquín y saben en dónde está ubicado. ¿De qué manera sería posible mantener estos lugares vivos y su representación para futuras generaciones? Es importante preservar los lugares. Hay diferentes formas de preservarlos y conservarlos. Una de ellas es creando una conciencia de la importancia de ese sitio, creando en sus habitantes el deseo por conservarlos y mantenerlos, porque es lo que muestra la identidad de la región. Si la persona no reconoce, no admite, no cuida,
no se puede conservar una tradición histórica y cultural, no se podría. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por regalarnos este espacio, y cual creo que queda a modo de invitación lo que decías de reconocer y cuidar estos espacios para poder mantener la cultura, mantener la historia y crear esta imagen, esta identidad de la que tanto nos hablabas. Una vez más, muchísimas gracias por unírtenos, y a los que nos escuchan, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.